Quiero que pienses por un momento en la última vez que te fuiste a dormir sintiéndote agotado, no solo físicamente, agotado por dentro, agotado de hacer lo mismo todos los días y obtener los mismos resultados. De levantarte temprano, llegar tarde a casa, pagar cuentas que vuelven el mes siguiente y preguntarte en silencio, ¿es esto todo lo que hay? Si alguna vez has sentido eso, este video es para ti. No porque vaya a darte una fórmula mágica, ni prometerte riqueza instantánea. Es para ti, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la primera vez que alguien te explique las reglas del juego en el que llevas años participando sin saberlo. Imagina que desde niño te pusieron a jugar un videojuego sin manual de instrucciones. Nadie te explicó los controles. Nadie te dijo qué significaban los símbolos en la pantalla. Nadie te advirtió que había niveles ocultos. Simplemente te sentaron frente a la pantalla y te dijeron, gana. Y tú llevas años ahí, presionando botones al azar, viendo a otros avanzar sin entender cómo lo hacen, creyendo que quizás ellos tienen más suerte, mejores conexiones o simplemente nacieron en el equipo correcto. Eso es lo que estamos viviendo. No porque el mundo sea injusto de manera aleatoria, sino porque hay un conjunto de leyes que rigen cómo funciona la realidad, leyes que no se enseñan en la escuela, que no aparecen en los titulares, que rara vez se discuten en las conversaciones de sobremesa, y la mayoría de nosotros las desconoce por completo. Lo que voy a compartir contigo hoy viene de una tradición filosófica milenaria llamada Cábala. Antes de que esa palabra te haga pensar en rituales misteriosos o religiones esotéricas, escúchame con atención. La Cábala no es una religión. No te pide que cambies de fe, que vayas a ningún templo, ni que abandones tus creencias. Es, en su esencia más profunda, un sistema de comprensión sobre cómo funciona la realidad. Un mapa, un manual de instrucciones. Y como todo buen manual, tiene sentido independientemente de si eres creyente, agnóstico o completamente escéptico. Lo único que te pido es que durante los próximos 20 minutos suspendas el juicio y escuches, no con el oído de quien busca confirmar lo que ya cree, sino con la curiosidad de quien está dispuesto a considerar que hay algo que todavía no sabe. Este es el engaño silencioso de la vida moderna. Seamos honestos sobre algo que casi nadie dice en voz alta. El modelo de vida que nos vendieron no funciona para la mayoría. Nos dijeron que si estudiabas, conseguías trabajo, ahorrabas y te portabas bien, la vida te recompensaría. Y muchos de nosotros hicimos exactamente eso. Nos portamos bien, seguimos las reglas. Y aún así, hay algo que no cierra. El salario no alcanza. La deuda se acumula. Los años pasan y la sensación de estar atrapado no desaparece. Trabajas más horas para ganar un poco más, pero ese poco más se va antes de que puedas disfrutarlo. Ves a personas en las redes sociales que parecen tenerlo todo resuelto y te preguntas qué saben ellos que tú no sabes. Esta trampa tiene un nombre. Los economistas y psicólogos la llaman la carrera de la rata. El ciclo interminable de ganar para gastar. Gastar para necesitar más para trabajar más para ganar. Y así, sin fin, sin destino, sin propósito real. Como un hámster en su rueda, mucho movimiento, ningún avance. Lo que la mayoría no pregunta es, ¿por qué existe esa rueda en primer lugar? ¿Quién la diseñó? ¿Y existe alguna forma de salir de ella que no sea la resignación o la suerte ciega? La tradición cabalística tiene una respuesta que, a primera vista, puede sonar radical. El problema no está afuera, no está en la economía, en tu jefe, en tu país, ni en tu código postal. El problema está en la frecuencia en la que estás operando. Y lo poderoso de esa idea es que, si el problema está en ti, la solución también lo está. Pero, ¿qué es realmente la cábala? Permíteme desmitificar algo desde el principio. La palabra cábala viene del hebreo kabbalah, que significa literalmente recepción o lo que se recibe. Es el cuerpo de conocimiento que, según la tradición judía, fue transmitido a lo largo de generaciones no como dogma religioso, sino como una comprensión profunda de cómo opera la creación. Pero no te quedes con la definición. Entiende el espíritu. La cábala es, en esencia, una filosofía de causas y efectos. No te dice en qué creer, te dice cómo funciona el sistema y te invita a experimentarlo por ti mismo. En ese sentido, es más cercana a la ciencia que a la religión.
No se basa en la fe ciega, sino en la observación, el estudio y la aplicación práctica. Los grandes cabalistas de la historia, como Moisés de León, el autor del Zohar, el texto central de esta tradición, escrito en el siglo XIII en arameo, o como el Ari Luria, un sabio del siglo XVI, que en Safed, Israel, sistematizó gran parte del pensamiento cabalístico moderno. No eran predicadores que te decían cómo comportarte. Eran pensadores que intentaban descifrar la arquitectura invisible de la realidad. ¿Y qué encontraron? Encontraron que el universo no es un conjunto de eventos aleatorios, que hay una estructura, una lógica, un código subyacente que gobierna todo, desde cómo se forman las galaxias hasta cómo fluye el dinero en tu vida, y que ese código puede ser comprendido y en cierta medida utilizado conscientemente. Ahora bien, aquí viene la parte que más me interesa que entiendas, porque es donde la filosofía cabalística y la ciencia moderna comienzan a encontrarse de maneras que, al menos, merecen atención. A lo largo del siglo XX, la física cuántica, la rama de la ciencia que estudia el comportamiento de la materia a nivel subatómico, hizo algunos descubrimientos que sacudieron los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre la realidad. Uno de los más perturbadores se llama el efecto del observador. Los físicos descubrieron que ciertas partículas, como los electrones, no tienen una posición o estado definido hasta que alguien las observa. Antes de la observación, existen en un estado de pura posibilidad, una superposición de todos los estados posibles a la vez. En el momento en que un observador mide la partícula, colapsa en un estado concreto. Esto no es metáfora, es física experimental, demostrada en laboratorio. La conciencia del observador afecta el comportamiento de la materia a nivel fundamental. Ahora, fíjate en esto. La Cábala describe algo notablemente similar, usando un lenguaje completamente diferente. Habla de un principio llamado Keter, que podría traducirse como la corona o el potencial puro, y de Malhut, que significa el reino o la manifestación física. Entre ambos, hay un proceso de condensación, de colapso del potencial en lo concreto. Los cabalistas llamaban a este proceso la revelación de la luz a través de la conciencia. Repito, no estoy diciendo que la física cuántica prueba la cábala. Esa sería una afirmación irresponsable y científicamente incorrecta. Lo que digo es que hay un paralelismo conceptual fascinante entre lo que físicos modernos descubren con instrumentos de laboratorio y lo que filósofos milenarios intuyeron a través de la contemplación y el estudio profundo. Y eso, como mínimo, invita a la reflexión. Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de la historia, era también un estudioso apasionado de los textos antiguos. Dedicó décadas a intentar descifrar lo que él llamaba la prisca sapientia, la sabiduría antigua. Buscaba en textos bíblicos y alquímicos los principios matemáticos que gobiernan el universo. Muchos de sus contemporáneos no sabían este lado de él. Pero Newton estaba convencido de que los antiguos habían tenido acceso a verdades sobre la naturaleza que la ciencia moderna estaba redescubriendo. Y hay otro fenómeno científico que resuena metafóricamente con ideas cabalísticas: el entrelazamiento cuántico. Dos partículas que han interactuado pueden quedar conectadas de tal manera que, cuando cambias el estado de una, la otra responde instantáneamente, sin importar la distancia que las separe. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia y le incomodaba profundamente porque violaba su intuición sobre la separación del espacio. La Cábala lleva siglos enseñando que la separación es una ilusión, que todo en el universo está interconectado, que el daño que causas a otro eventualmente regresa a ti, no como castigo divino, sino como consecuencia de una realidad entrelazada, donde el que daña y el que es dañado son, en algún nivel profundo, el mismo sistema. ¿Es esto comprobable de la manera en que la ciencia moderna exige? No del todo, pero como marco conceptual para entender por qué ciertas formas de vivir generan prosperidad y otras generan escasez, resulta extraordinariamente coherente. Entonces, tú eres un canal. Esta es la metáfora más importante de tu vida. Quiero que visualices algo. Imagina una represa gigantesca en lo alto de una montaña. El agua es infinita, la presión es constante, la represa nunca se seca. Esa represa representa lo que la Cábala llama Shefa, una palabra hebrea que significa, literalmente, abundancia que fluye. Es la energía del universo.
siempre disponible, siempre en movimiento, buscando hacia dónde ir. Ahora imagina que desde esa represa baja una tubería hasta tu casa. Esa tubería eres tú, tu conciencia, tus hábitos, tus creencias, tu forma de relacionarte con el dinero, con los demás, con el trabajo. Si la tubería está limpia y en buen estado, el agua llega abundante. Si la tubería está oxidada, llena de sedimento, con grietas y bloqueos, solo llega un hilo de agua sucia, a pesar de que la represa desborda. Este es el concepto más fundamental de la filosofía cabalística aplicada a la vida práctica. El problema no es la cantidad de prosperidad disponible en el universo. El problema es el estado de tu canal. ¿Y qué obstruye el canal? Aquí la cábala se pone incómodamente específica. El primero es lo que en hebreo se llama Jetsonim, que podría traducirse como el ego desconectado, el deseo de recibir únicamente para uno mismo. Cuando toda tu motivación se reduce a yo quiero más, yo necesito más, yo merezco más, estás creando paradójicamente un cuello de botella. El universo, según esta tradición, fluye hacia quienes son canales de distribución, no hacia quienes acumulan sin compartir. El agua que no fluye se estanca. El dinero que solo entra y nunca sale tampoco circula con abundancia. Esto no es solo filosofía. Los estudios de psicología positiva de las últimas décadas muestran consistentemente que las personas que tienen un sentido de propósito más allá de ellas mismas, que sienten que contribuyen a algo mayor, reportan mayor bienestar. Y en muchos casos, también mayor prosperidad material. No es coincidencia. El segundo bloqueo es la reactividad. Aquí es donde quiero que te detengas un momento y pienses en tu semana. ¿Cuántas veces te quejaste? De tu trabajo, de la economía, de las personas que te rodean, del tráfico, del gobierno. Cada queja, según la tradición cabalística, es una orden que envías al sistema. No metafóricamente, literalmente, porque tus palabras, tus pensamientos y tus emociones están modelando constantemente lo que percibes y, en consecuencia, lo que atraes hacia tu vida. Los neurocientíficos tienen un principio que dice: las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Si tu cerebro pasa horas al día procesando escasez, injusticia y falta, literalmente, está construyendo redes neuronales optimizadas para detectar más escasez, más injusticia, más falta. No porque el mundo sea objetivamente así, sino porque tu cerebro ha aprendido a filtrarlo de esa manera. La cábala lo llama de otra forma, pero la dirección es la misma. Tu percepción crea tu realidad, no en el sentido de que el universo es una alucinación, sino en el sentido de que aquello en lo que pones atención determina lo que manifiestas en tu vida concreta. El tercer bloqueo tiene un nombre que me parece especialmente revelador: Nahama de Kisufa, que se traduce aproximadamente como el pan de la vergüenza. Esta ley dice que nuestra alma, nuestra parte más profunda, rechaza recibir algo que no ha ganado. Cuando obtienes dinero, éxito o reconocimiento sin haberlos merecido, verdaderamente sea a través del engaño, de la manipulación o simplemente de la suerte sin esfuerzo real, ese regalo lleva consigo una semilla de desequilibrio. Y tarde o temprano, el sistema lo expulsará de tu vida. ¿Has visto cómo personas que ganan fortunas de la noche a la mañana, sin los cimientos internos que sustentan esa abundancia, las pierden en periodos igualmente rápidos? No es mala suerte, es la ley del canal actuando. Ahora déjame hablarte del Tsimtsum, el arte de la restricción consciente. Aquí llegamos a uno de los conceptos más contraintuitivos y al mismo tiempo más poderosos de toda la filosofía cabalística. Se llama Tsimtsum, y en términos simples significa esto: la capacidad de detener una reacción automática para crear espacio a algo mejor. Piénsalo en términos cotidianos. Tu jefe te dice algo injusto en una reunión. Tu reacción inmediata, la que viene del instinto, del ego herido, de la adrenalina que sube, quiere responder con agresividad, quiere defenderse, quiere demostrar que tienes razón. Esa reacción es automática, es animal y casi siempre empeora la situación. El Tsimtsum es el momento de pausa, el espacio entre el estímulo y la respuesta. Es la capacidad de decirle a tu impulso más inmediato: espera, todavía no. Déjame pensar qué respuesta sirve mejor a mis objetivos a largo plazo.
En la cosmología cabalística, el Tzimtzum tiene un significado aún más profundo. Se refiere al acto original de la creación, en el que el infinito llamado Ein Sof en hebreo, literalmente sin fin se contrajo, se retiró de sí mismo para crear un espacio vacío en el que pudiera existir el mundo. La creación no fue un acto de expansión, sino de restricción. Ein Sof, sin fin, es el concepto cabalístico del potencial infinito, la fuente de toda, la energía que sostiene el universo pero que en sí misma no tiene forma ni límite. No es Dios en el sentido personal y religioso que muchos conocemos. Es más cercano a lo que los físicos modernos llamarían el campo unificado o el vacío cuántico, aquello de lo cual emerge todo lo que existe. ¿Y qué tiene que ver esto con tu cuenta bancaria? Todo. Porque la restricción es la tecnología del poder real. Los líderes, emprendedores y personas que han construido algo verdaderamente significativo en sus vidas no son necesariamente los más inteligentes ni los más privilegiados. Son los que han desarrollado la capacidad de diferir la gratificación inmediata en favor de algo más grande y más duradero. Cuando dejas de reaccionar automáticamente, cuando puedes pausar antes de gastar dinero que no tienes para impresionar a personas que no te conocen, cuando puedes aguantar la incomodidad de construir algo a largo plazo en lugar de buscar el atajo que colapsa a los 6 meses, estás practicando Tzimtzum. Y esa práctica, aplicada consistentemente, cambia el canal. Aquí viene la parte más difícil y la más liberadora. La filosofía cabalística no tiene espacio para el pensamiento de víctima. No porque el sufrimiento no sea real, sino porque la narrativa de la víctima, esa historia que nos contamos de que somos el resultado pasivo de lo que nos hicieron, de las circunstancias, de la mala suerte, es la que más efectivamente nos ata al canal obstruido. Asumir responsabilidad total de tu realidad no significa que todo lo que te pasó fue tu culpa. Significa algo mucho más poderoso. Que sin importar lo que te haya pasado, tienes la capacidad de elegir cómo responder a ello. Y esa respuesta determina lo que viene después. La Cábala distingue entre dos mundos. El mundo de los efectos, que en hebreo se llama Maljut, el reino de lo físico y lo visible, y el mundo de las causas, los planos energéticos y espirituales, donde se originan los patrones antes de manifestarse en lo físico. Malhut, recuerda, significa literalmente el reino o la realidad concreta. Es el mundo que tocas, que ves, que mides. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida operando exclusivamente en el mundo de los efectos. Cambia de trabajo, pide un préstamo, se muda, corta con su pareja, hace dieta. Son todos cambios a nivel de pantalla, cuando el problema está en el proyector. Si quieres cambios reales, tienes que ir a las causas. Y las causas siempre tienen que ver con tu conciencia, tus creencias sobre lo que mereces, tus patrones de reactividad, tu relación con el riesgo, con el esfuerzo, con la generosidad, con la honestidad. El mundo exterior que percibes es, en gran medida, un espejo de tu mundo interior. Esto no es pensamiento mágico. Es algo que la psicología y la neurociencia moderna confirman desde ángulos distintos. Nuestras expectativas, creencias y estados emocionales filtran activamente lo que percibimos y, por tanto, las decisiones que tomamos, las oportunidades que reconocemos y los resultados que generamos. Quiero hablarte del árbol de la vida y la arquitectura de tu realidad. La Cábala describe la estructura de la realidad a través de lo que llama el árbol de la vida, o en hebreo, Etz Yaim. No es un árbol literal, es un mapa, un diagrama de 10 puntos de energía llamados Sefirot, que en español podríamos traducir como esferas o emanaciones, y que representan los 10 atributos o dimensiones a través de los cuales la energía infinita se condensa y se convierte en realidad física. Cada séfira, es decir, cada una de estas 10 esferas, corresponde tanto a un aspecto del cosmos como a un aspecto de la psicología humana. El árbol de la vida dice que el universo y el ser humano comparten la misma arquitectura interna. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Déjame en los comentarios si deseas profundizar más en el árbol de la vida, ya que es la estructura de la creación, el universo, de tu alma y tu ser o espíritu. En este caso, tomemos algunas de las más relevantes para la vida cotidiana. Jomá, que significa sabiduría, es el primer destello de una idea, la intuición pura, el momento antes de que el pensamiento tome forma. Binah
que significa entendimiento o comprensión, es el proceso de dar forma a esa intuición, de analizarla, de convertirla en un plan concreto. Juntas, Jochma y Binah representan el proceso completo del pensamiento creativo, la chispa y el desarrollo. ¿Te parece familiar? Es exactamente lo que los estudiosos de la creatividad y la innovación describen. Primero viene la intuición, el golpe de genio, la idea que aparece de la nada. Luego viene el trabajo duro de desarrollarla, probarla, refinarla. Los cabalistas lo llamaban Jochma y Binah hace 3000 años. Nosotros lo llamamos inspiración y ejecución. Aquí aparece algo llamado Da'at. Esta no es una céfira fija. Aparece solo cuando hay unión y conciencia real. Es el canal que baja el conocimiento al resto del árbol. Significa conocimiento, pero no el conocimiento intelectual que acumulas leyendo libros. Da'at es el conocimiento que viene de la experiencia directa, del contacto real con la realidad. Es la diferencia entre saber que el fuego quema y haberte quemado. Es el conocimiento encarnado, el que realmente transforma. Y luego está tikkun. Una palabra que resuena profundamente significa corrección o reparación. La filosofía cabalística propone que cada alma llega a este mundo con un tikkun específico, una corrección que debe hacer, un desequilibrio que debe resolver, una parte de sí misma que debe sanar y fortalecer, no como castigo, sino como propósito. Tu mayor obstáculo personal podría ser exactamente el lugar donde está tu mayor potencial. Hasta aquí hemos hablado de principios. Es hora de hablar de práctica, porque una filosofía que no cambia tu lunes por la mañana no vale gran cosa. La primera herramienta es la más sencilla y la más difícil al mismo tiempo. Observar tus reacciones durante un día. Solo observar. No juzgar. No cambiar nada todavía. Simplemente nótalo. ¿Cuántas veces hoy reaccioné automáticamente? ¿En qué situaciones perdí la calma? ¿Cuándo actué desde el miedo en lugar de desde una elección consciente? Este ejercicio de observación es el primer paso del Tzimtzum, la restricción. No puedes cambiar lo que no puedes ver. La segunda herramienta es la gratitud radical, pero no la gratitud superficial de repetir frases en tu mente. Me refiero a una gratitud consciente que reconoce, concretamente, lo que ya tienes que funciona. Tu cuerpo que respira. La persona que te saludó esta mañana. El café que pudiste tomar. La conexión a Internet que te permite estar viendo este video ahora mismo. Esta práctica no es ingenuidad. Es un reentrenamiento del sistema de filtros de tu cerebro para que comience a detectar abundancia donde antes solo detectaba carencia. La tercera herramienta viene de uno de los conceptos cabalísticos más malentendidos fuera de su contexto original, el Maser, que en términos simples significa dar el 10% de lo que recibes. No es una obligación religiosa. Es, desde la perspectiva filosófica cabalística, una herramienta de desbloqueo del canal. Al dar conscientemente, estás entrenando a tu subconsciente para operar desde la abundancia en lugar del miedo. Estás diciéndole a tu sistema interno, tengo suficiente para compartir. Y ese mensaje, repetido con consistencia, comienza a reorganizar tu relación con el dinero y con la prosperidad. Llegamos al final de este recorrido, y quiero ser completamente honesto contigo. Lo que hemos explorado hoy es solo la entrada al edificio. La Cábala es un cuerpo de conocimiento vastísimo, desarrollado a lo largo de milenios por mentes extraordinarias, y lo que hemos visto aquí es apenas una fracción. Pero esa fracción ya contiene algo poderoso. Una perspectiva diferente sobre por qué estás donde estás y, más importante, sobre qué puedes hacer al respecto. No nací con talento especial. No heredé dinero. No tuve acceso a las mejores escuelas ni a los mejores contactos. Lo que sí tuve, en algún momento de mi vida, fue la disposición a cuestionarme si lo que me habían enseñado sobre cómo funciona el mundo era completo. Y cuando empecé a hacer esa pregunta honestamente, empezaron a llegar respuestas que nunca había considerado. La Cábala fue una de esas respuestas. No como dogma, no como religión, sino como una lente a través de la cual la vida empieza a tener más coherencia. Los patrones que antes parecían aleatorios empiezan a tener lógica. Los obstáculos que antes parecían injustos empiezan a verse como información. Las relaciones, el dinero, la salud, el trabajo, todo comienza a tener una explicación que va más allá del azar y más allá de la simple voluntad individual. Mira tu vida hoy.
no con el ojo del juicio, sino con el ojo del observador curioso. ¿Qué patrones se repiten? ¿En qué áreas sientes que no importa cuánto te esfuerces, los resultados no cambian? ¿Dónde están los óxidos en tu canal? Esas preguntas son el comienzo, no las respuestas, las preguntas, porque las preguntas correctas son las que abren puertas. Estamos en un momento histórico en el que el conocimiento que antes estaba reservado para círculos cerrados de estudio, accesible solo para quienes tenían años para dedicar a textos difíciles en idiomas antiguos, está ahora disponible en cualquier pantalla, en cualquier idioma, para cualquier persona que tenga la curiosidad de buscarlo. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. No lo digo en sentido místico. Lo digo en el sentido más concreto posible. Si llegaste hasta aquí en este video, es porque algo en ti buscaba exactamente este tipo de perspectiva. Y ese impulso, esa búsqueda, es ya el comienzo del cambio. La pregunta que te dejo al final no es si la cábala es verdadera o falsa, si la física cuántica la confirma o la refuta, si los cabalistas eran genios o simplemente hombres de su tiempo con intuiciones notables. La pregunta es mucho más simple y mucho más urgente. ¿Qué pasa si tienen razón en lo fundamental? ¿Qué pasa si el problema realmente está en el canal y no en la represa? ¿Qué perderías si dedicaras las próximas semanas a intentar limpiar ese canal, a observar tus reacciones, a practicar la restricción, a operar desde la generosidad en lugar del miedo? Si tienen razón, tu vida podría cambiar de maneras que hoy no imaginas. Si están equivocados, habrás pasado unas semanas siendo una persona más consciente, más generosa y más responsable. No parece un mal trato. En los próximos videos vamos a ir más profundo. Vamos a hablar de los 72 nombres de Dios, que no son una lista de divinidades, sino un sistema de frecuencias meditativas. Vamos a explorar el Zohar y por qué este texto, escrito en el siglo XIII, sigue siendo considerado por muchos uno de los documentos más sofisticados sobre la naturaleza de la conciencia. Vamos a hablar de cómo aplicar estos principios a las finanzas, a las relaciones, a la salud. Pero eso viene después. Por hoy te dejo con una sola tarea. Esta semana, cada vez que sientas el impulso de reaccionar automáticamente a algo, una crítica, una injusticia, una frustración, detente. Un segundo, solo un segundo. Respira y pregúntate, ¿qué respuesta sirve mejor a lo que quiero construir? Eso es el Tzimtzum en acción. Eso es la restricción como tecnología del poder. Y ese segundo de pausa, multiplicado por 1000 decisiones a lo largo del tiempo, es lo que separa una vida que ocurre a una vida que se diseña. Suscríbete si esto resonó contigo. No para seguirme a mí, sino para seguir esta conversación. Porque hay mucho más que explorar. Y apenas estamos comenzando.